Mi nombre es Caterina Arias Molina, hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia y hoy vengo muy concretamente en representación de mis dos hijos que también me acompañan y de mi familia a hablar sobre nuestros casos. Voy a ser muy puntual. El padre de mi hijo fue asesinado hace 8 años en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, por paramilitares. El Estado ha sido responsable por omisión, porque no ha avanzado en la investigación, porque han permitido que el expediente sea alterado, porque han dejado ese caso 8 años en la impunidad y han permitido que se vaya disolviendo todo el tipo de pruebas que teníamos para poder avanzar jurídicamente en ese caso. En el tiempo que llevamos tratando de salvaguardar nuestra integridad, porque eso nos ha costado muchos problemas de seguridad, tanto a mi hijo y a mí y a mi familia. Hemos recorrido Colombia tratando de ponernos a salvo y llegamos al Cauca. Y justamente hace un año, cuando yo estaba embarazada de mi hija Libertad, recibo una llamada donde mi compañero ha sido víctima de un atentado. César es mi compañero, es sobreviviente de una masacre donde asesinaron 5 personas más, pero el hecho de que él entre hoy caminando no quiere decir que él no haya estado herido. Tuvo 3 impactos de fusil en sus piernas, que hoy en día estamos hoy conmemorando porque murieron 5 personas, 5 compañeros. Y yo creo que no somos una cifra más. Detrás de cada persona que murió y detrás de cada herido y detrás de cada víctima hay una familia, así como los que entramos hoy. Hay una historia, hay un sueño. Nosotros no quisiéramos desligarnos de nuestro territorio, quisiéramos estar allá, pero realmente es muy problemático porque hemos estado recorriendo todo el territorio para tratar de ponernos a salvo, para poner a salvo a nuestros hijos, pero ni siquiera ellos están a salvo. En ese vehículo que iba mi compañero hace un año iba una niña de 7 años, que es su prima. Y una esquirla le está costando una vista. Están tratando de recuperarle un ojo. Una niña de 7 años no debería vivir esto. Estamos aquí hoy porque quisimos poner a salvo a nuestros hijos, pero soñamos con que todos los niños y las niñas en Colombia estén a salvo. No queremos más guerra. El gobierno que está ahora solo nos mata y nos mata y nos mata. Yo ya no sé qué decirle a mis hijos, ya están tan acostumbrados a esto, cada día un muerto, cada día un desaparecido. Para eso estamos acá. Somos una familia, en Colombia somos una cifra más porque tampoco existimos. Nuestra historia a veces, como no es un caso representativo, pues no se sabe, no se habla. Y eso, para decirles que este año son 8 años de impunidad y que no nos vamos a cansar de dar esta pelea para que se haga justicia y para que haya verdad, reparación, garantías de no repetición. Muchas gracias.